cómo se realiza una prueba de detección del COVID-19. En el mundo actual, la detección temprana del COVID-19 es crucial para controlar la propagación de la enfermedad y proteger a las personas vulnerables. En este video, vamos a explicar cómo se realiza una prueba de detección del COVID-19, desde la preparación hasta la interpretación de los resultados. Primero, es importante saber que hay varios tipos de pruebas para detectar el COVID-19. La prueba más común es la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que detecta el material genético del virus en las muestras respiratorias del paciente. También hay pruebas de antígeno, que buscan proteínas específicas del virus en las muestras respiratorias, y pruebas de anticuerpos, que buscan evidencia de exposición al virus en la sangre del paciente. Para realizar una prueba PCR, el paciente debe primero proporcionar una muestra respiratoria, ya sea mediante un hisopo nasal o un esputo. La muestra se lleva a un laboratorio para su procesamiento. Una vez en el laboratorio, la muestra se procesa para extraer el material genético del virus. Esto se hace mediante un proceso llamado extracción, que separa el material genético del virus de las células y otros componentes no deseados de la muestra. A continuación, se realiza la PCR. La PCR es un proceso químico que amplifica el material genético del virus para que sea más fácil de detectar. Se utilizan cebadores específicos del virus para pegarse al material genético del virus y amplificarlo. Una vez amplificado el material genético del virus, se detecta mediante una técnica llamada electroforesis en gel de poliacrilamida. Esta técnica separa los fragmentos de material genético por tamaño mediante un campo eléctrico, y los fragmentos se visualizan en un gel mediante una técnica llamada tinción. Si el virus está presente en la muestra, se verá una banda específica en el gel. La interpretación de los resultados de la prueba PCR se realiza por un profesional de la salud capacitado. Un resultado negativo significa que no se ha detectado el virus en la muestra, mientras que un resultado positivo significa que el virus está presente. Es importante tener en cuenta que un resultado negativo no significa necesariamente que el paciente esté libre de la enfermedad, ya que pueden haber casos en los que el virus esté presente en cantidades muy bajas en la muestra y no sea detectado por la prueba. Por eso es importante realizar un diagnóstico clínico y considerar otros factores, como los síntomas y la exposición previa del paciente. En cuanto a las pruebas de antígeno, estas son similares a las pruebas PCR en cuanto a la recolección de muestras respiratorias, pero se diferencian en que buscan proteínas específicas del virus en lugar del material genético. Una vez procesada la muestra, se aplica la prueba en un dispositivo específico, y los resultados son rápidos, en unos minutos. Al igual que en las pruebas PCR, un resultado positivo indica la presencia del virus y un resultado negativo su ausencia. Por último, las pruebas de anticuerpos buscan evidencia de exposición al virus en la sangre del paciente. Estas pruebas no detectan directamente el virus, sino que buscan anticuerpos producidos por el cuerpo como respuesta al virus. Es importante tener en cuenta que estas pruebas pueden dar resultados falsos negativos en las primeras semanas después de la exposición al virus, ya que puede haber un lapso de tiempo antes de que el cuerpo produzca anticuerpos. También pueden dar resultados falsos positivos en caso de exposiciones previas a otros coronavirus como el SARS o el MERS. En resumen, las pruebas de detección del COVID-19 son una herramienta importante para controlar la propagación de la enfermedad. La prueba más común es la PCR, que detecta el material genético del virus en las muestras respiratorias del paciente. También existen pruebas de antígeno y pruebas de anticuerpos. Es importante tener en cuenta que los resultados de estas pruebas deben interpretarse por un profesional de la salud capacitado y deben considerarse junto con otros factores como los síntomas y la exposición previa del paciente. La detección temprana del COVID-19 es crucial para controlar la propagación de la enfermedad y proteger a las personas vulnerables.